Muy buenas, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a arrancar con este segundo tema de aparato cardiovascular, ya aplicado más a la fisiología y al ejercicio. La clase pasada estuvimos hablando un poquito de cómo funciona el corazón como bomba, las características que tiene. Y ahora vamos a hablar un poco más sobre qué modificaciones tiene durante el ejercicio físico, que es lo que más nos interesa. ¿Sí? Esperen que se me fue. Y lo vamos a enfocar en base a lo que se conoce como gasto cardíaco o débito cardíaco. ¿Sí? Lo pueden encontrar en el libro como gasto, creo que está como gasto en el libro de Wilmer y Costil, pero también lo pueden encontrar como débito cardíaco. ¿Qué es eso? Bueno, es la cantidad de sangre que el corazón bombea por minuto. ¿Sí? Es el volumen de sangre que se eyecta por minuto. Siempre se considera el ventrículo izquierdo como el principal encargado, pero bueno, obviamente es la sangre que circula a lo largo del corazón y que puede ser obviamente eyectada, en este caso por el ventrículo izquierdo. Bueno, y el gasto cardíaco está formado por estas dos variables. Una es la frecuencia cardíaca y otra es el volumen sistólico. Frecuencia cardíaca, supongo que ya lo tienen que saber, es la cantidad de latidos o de ciclos cardíacos que tiene el corazón por minuto. O sea, cuántas veces el corazón genera sístoles y bueno, y diástoles, ¿no? Pero cuántas veces el corazón va latiendo por minuto. Y el volumen sistólico es la cantidad de sangre que eyecta el ventrículo izquierdo en cada sístole. Acuérdense que las sístoles son las fases de contracción del corazón. Y como les dije hace un ratito, nosotros cuantificamos la cantidad de sangre que se eyectaba por el ventrículo izquierdo. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. En reposo ese valor es más o menos de 5 litros en varones. ¿Sí? El típico varón, 1,70 m, 70 kilos, ¿no? Más o menos son 5 litros. En la mujer es entre un 10 y un 20% menos, ¿no? Pero bueno, obviamente todo depende de la contextura física de cada uno de los sexos, ¿no? Entonces puede ser una persona, un varón peticito, que tenga menos, y una mujer más grandota que tenga más cantidad. O sea, que depende mucho de la, de la composición, no, de la morfología corporal, ¿sí? De cada uno, de la contextura física de cada uno. Ahí está, no me salió. Bueno, pero en líneas generales la mujer suele tener menos valor que el del hombre, ¿no? En el ejercicio físico, este gasto cardíaco, o sea, el trabajo de estos dos, suelen subir entre 20 a 40 litros por minuto, ¿sí? Según el nivel de entrenamiento. Cuanto más entrenado estás, más cantidad de litros eyecta ese corazón por minuto, ¿sí? ¿Estamos? Piensen que el corazón tiene el tamaño de un puño y pónganle 20 sachets de leche, imagínense, 20 sachets de leche arriba de la mesada de sus cocinas. Eso es lo mínimo que eyecta toda esa cantidad de líquido, es lo mínimo que eyecta el ventrículo izquierdo cuando estás haciendo ejercicio. En deportistas, eso aumenta mucho más. ¿Sí? ¿Vamos? Así que bueno, fíjense la importancia que tiene el aparato cardiovascular del corazón en el ejercicio. ¿Sí? ¿Y cómo va modificándose? ¿Sí? El gasto cardíaco obviamente aumenta a expensas del requerimiento energético del cuerpo. Cuanto más requerimiento tenga el cuerpo, más sangre necesita, más nutrientes necesita, más cantidad de oxígeno necesita y por lo tanto aumenta mucho más el ritmo cardíaco, principalmente por una activación simpática. ¿No? Y el gasto cardíaco también está condicionado por la posición corporal. ¿Sí? Depende de la postura que vos adoptes dentro del ejercicio o donde estés ubicado, bueno, va a ser el gasto cardíaco que va a tener el sujeto. ¿Sí? Acá tenemos una gráfica del gasto cardíaco en litros por minuto, y fíjense, cuando estás de pie, ¿no? Tenés menos gasto cardíaco que cuando estás acostado. Al estar acostado, tenés menos acción de la gravedad contra la sangre, sobre todo de los miembros inferiores, entonces le cuesta menos a la sangre volver hacia el corazón. Eso se llama retorno venoso, pero ahora vamos a ver. Y a más retorno venoso, más cantidad de volumen sistólico suele haber. ¿Sí? También depende mucho la resistencia a la cual tenga que vencer ese corazón para eyectar la sangre. Pero a más retorno venoso, más cantidad de sangre. ¿Sí? Haciendo jogging, o sea, haciendo un trabajo de trote suave, fíjense que aumenta el gasto cardíaco principalmente por la contracción de los músculos de los miembros inferiores. Entonces, esa contracción favorece la
la compresión de las venas tienen mucha capacidad de distenderse y generan, en definitiva, un reservorio de sangre. Entonces, al contraerse los músculos, sobre todo los miembros inferiores, como les decía, y al hacer el apoyo sobre el piso, esa cantidad de sangre que está almacenada, digámoslo así, en las venas, vuelve a circulación y vuelve a aumentar el flujo sanguíneo. Y obviamente a más velocidad, más cantidad de gasto cardíaco, porque aumentan los requerimientos, como dijimos antes. ¿Bien? Ahora, ¿qué factores condicionan ese gasto cardíaco? Bueno, acá tenemos un gráfico, este es del libro de López Chicharro. Acá habíamos hablado que teníamos el aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento del volumen sistólico. Las dos tendían a formar aumento del gasto cardíaco o débito cardíaco. Vamos, esto que está acá es el débito cardíaco, la forma técnica de expresar. Entonces, fíjense, el aumento de la frecuencia cardíaca, que es uno de los factores, aumenta, es estimulado, por ejemplo, por la activación simpática, como les dije antes, que lo vimos en la clase pasada, por aumento de la estimulación del sistema nervioso simpático, favorece que aumente el ritmo cardíaco. También lo que sucede es que hay una inhibición del parasimpático, entonces, baja la inhibición del corazón, entonces el corazón no tiene algo que lo frene, como que no tiene el freno de mano puesto, entonces puede acelerar más. Y a su vez hay un reflejo, que se llama reflejo de Bainbridge, que está dado en parte por el retorno venoso, o sea, cuando vuelve más sangre hacia la aurícula derecha, esa aurícula tiene que recibir más cantidad de sangre, entonces se estira más, es como un globo. Si vos en realidad no es un globo, ¿no? Pero es una forma de explicarlo. Si vos le pones más cantidad de agua a un globo, el globo se hincha más. Bueno, lo mismo pasa con la aurícula derecha. Al volver más cantidad de sangre, esa aurícula se expande más, sus fibras musculares se estiran más y estimula la respuesta de aumento de frecuencia cardíaca. Entonces empieza a aumentar más rápidamente la contracción, la cantidad de ciclos por minuto. ¿Sí? Eso es el reflejo de Bainbridge, que se da, acuérdense, en la aurícula derecha. Pregunta examen. Muy bien. Eso hace que aumente la frecuencia cardíaca. Y después tenemos el otro elemento, que es el aumento del volumen sistólico, que está dado también por un aumento de la activación simpática, más fuerza de contracción, hace que el corazón se contraiga con más fuerza, y a su vez por un aumento de lo que ya vimos hablando, que es el retorno venoso. ¿Sí? Acuérdense que esto es un ciclo cerrado, entonces cada cosa influye sobre la otra. ¿Sí? Entonces, el aumento del retorno venoso influye sobre el reflejo de Bainbridge. El reflejo de Bainbridge influye sobre el aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? O sea que está una cosa relacionada con la otra. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos uno por frecuencia cardíaca. Cantidad de ciclos cardíacos por minuto. Bueno, nosotros en reposo, así como está acá el muchacho este, en reposo, los valores normales de latidos por minuto es de 60 a 100. ¿Bien? Entonces, si vos estás ahí en reposo mirando la clase, te tomas el pulso y ese pulso tendría que estar entre 60 y 100. Eso sería lo normal. ¿Sí? A eso se llama normocardia. Ahora, si vos estás haciendo ejercicio, es normal que vos tengas más de 100 latidos por minuto. A 120, 130, 140. Y eso está relacionado con la activación del sistema nervioso simpático. ¿Sí? Y a eso se llama taquicardia. ¿Sí? ¿Estamos? Taquicardia, que es normal siempre y cuando esté relacionada con el gasto energético al cual está sometido. ¿Sí? También puede aumentar, obviamente, por situaciones estresantes, por estados emocionales, etcétera, etcétera. Y también puede aumentar por lo que se denominan las arritmias, la falta de ritmo cardíaco. ¿Sí? Bien, y después tenemos todo lo contrario, que sería valores de pulsaciones por debajo de 60 latidos, o sea, menos de lo normal, que se llama bradicardia. ¿Sí? Bradicardia o bradicardia sinusal, es lo mismo. ¿Sí? Esa bradicardia está aceptada y es correcta como proceso de adaptación crónica, sobre todo a los entrenamientos de resistencia. ¿Sí? Por eso ahí le puse el corazoncito corriendo. Las personas que hacen entrenamiento de resistencia o que en sus entrenamientos tienen un alto contenido de resistencia, suelen tener valores de pulsaciones más bajos
que los normales. Y eso no significa que esté enfermo el corazón ni nada de eso. ¿Sí? Sí puede pasar que el corazón lata menos por una determinada patología, por una disminución en la estimulación del nódulo sinusal, ¿no? Entonces el sujeto necesitará una aplicación de un marcapaso, ¿no? Pero bueno, eso será una cuestión ya médica que nos excede a nosotros, ¿sí? O también puede haber otro tipo de variación en el ritmo cardíaco, que es una arritmia, que son arritmias de disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? ¿Estamos? Así que bueno, estos son los valores normales, ¿no? Valor normal de frecuencia cardíaca de 60 a 100, más pulsaciones taquicardia, menos pulsaciones bradicardia. ¿Eh? Muy fácil. Bueno. ¿Cómo medimos las pulsaciones, la frecuencia cardíaca? Bueno, podemos medirlo por pulso, bueno, esto no lo vamos a hacer nosotros por el estetoscopio, y por cardiofrecuenciómetro. ¿Sí? Vamos, una maquinita, lo habrán conocido, lo habrán visto, es una banda pectoral, ¿no? Que se coloca a la altura del esternón, o un poquito por debajo, a la altura de las costillas, y que está relacionado con un reloj, y ese reloj te va marcando el pulso, un pulsómetro, un pulsómetro. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, estos son los elementos básicos con los cuales contamos para medir las pulsaciones. ¿Sí? La forma más fácil, por lo general, es por medio del cardiofrecuenciómetro, ¿sí? Porque simplemente mirando el reloj nos indica el valor de pulsaciones. Y si no, con la toma de pulso normal. ¿Sí? Estamos con la toma de pulso, digamos, siempre esta toma de pulso se suele hacer siempre tiene que ser arterias que sean superficiales, ¿sí? No le van a tomar el pulso en la aorta porque no, está complicado. Pero arterias superficiales pueden ser. Esta de acá es la arteria radial, la que se ubica a la altura del radio, en el canal radial. Sino también tenemos la toma por medio de la arteria carótida, que esa arteria carótida no hay ningún problema, salvo en la gente que tiene tendencia a la hipotensión, o sea que le baje la presión muy rápido. ¿Sí? En donde si vos presionás, tenés un reflejo, el reflejo vasovagal, se llama reflejo vasovagal del seno carotidio, que lo que tiende a hacer es, por medio de la presión que vos estás generando, desencadena una respuesta parasimpática que hace bajar, en definitiva, la presión arterial. Entonces, la persona medio que se puede desvanecer, se puede sentir mal y se puede desmayar. ¿Sí? No es normal que pase eso, pero bueno, sepan que las personas que son hipotensas, bueno, no sería lo ideal tomarle las pulsaciones en el cuello, ¿sí? En la arteria carótida. ¿Estamos? Bueno, muy bien. ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca y el ejercicio? Bueno, el valor obviamente se va a incrementar en base a ¿qué? A la intensidad. Eso significa que a mayor intensidad, mayor frecuencia cardíaca. ¿Sí? Ahora, si la intensidad se mantiene, o sea, vos haces un trabajo de la misma intensidad, vas manteniendo la misma intensidad, la estabilidad de la frecuencia cardíaca se suele alcanzar al minuto, ¿no? Entonces, al minuto vos estarás trabajando al mismo ritmo, suele haber una estabilización. Cuanto más entrenado estás, más rápido es esa estabilización. ¿Sí? Y la variación de la frecuencia cardíaca no es exclusivamente de la intensidad, es uno de los factores, la intensidad. ¿Sí? La otra modalidad, la otra forma es según la forma del trabajo, o sea, la modalidad del trabajo, si es un trabajo continuo, si es un trabajo fraccionado, si es interválico, si es intermitente. Entonces va a ir modificándose según varias variables. ¿Sí? Y no es la única tampoco. ¿Sí? Estamos, fíjense, hay una activación del sistema nervioso autónomo, estados emocionales, el mismo movimiento a nivel cortical genera en el centro vasomotor una activación simpática que produce un aumento en el ritmo cardíaco, la activación muscular, la activación sinestésica, tiende a generar en el centro vasomotor, que está en el tronco encefálico, una activación simpática hacia las fibras musculares del corazón, y eso hace un aumento de la frecuencia y una inhibición del parasimpático. La variación de la presión arterial, si la persona empieza a tener hipotensión arterial, va a empezar a aumentar mucho su frecuencia, porque como es un circuito cerrado, una cosa trata de compensarse con la otra. El sistema endocrino, ¿sí? Hay muchas hormonas, las hormonas tiroides, por ejemplo, tienden a aumentar la frecuencia cardíaca, las hormonas adrenales también tienden a aumentar la frecuencia cardíaca, los cambios de temperatura, ¿sí? La frecuencia cardíaca también puede modificarse en base a la temperatura, y la presión de dióxido de carbono arterial, ¿sí? O sea, la cantidad de dióxido de carbono que tengamos en el organismo también puede afectar la frecuencia cardíaca. Así que fíjense que
la frecuencia cardíaca no es solamente modificada por la intensidad del trabajo. ¿Sí? Vamos, de hecho, antes que pasara esta, de hecho, acá no lo puse, no sé por qué no lo puse, otra variable que condiciona la frecuencia cardíaca es la duración del trabajo. ¿Sí? Entonces vos podés estar haciendo un trabajo a la misma intensidad durante un periodo largo de tiempo, y ese periodo largo de tiempo, en definitiva, lo que está generando son alteraciones en la cantidad de líquidos en el organismo, que termina generando, desembocando en un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces vos quizás estás a un mismo ritmo de velocidad de carrera, de nado, de ciclismo, de la actividad que vos hagas, pero estás a ritmos cardíacos más altos de lo que estabas al principio de la misma clase. ¿Sí? Después tenemos el concepto de frecuencia cardíaca máxima, es un concepto que se utiliza mucho, sobre todo en el área de la prescripción del ejercicio físico. Es el valor más alto de ciclo cardíaco, obviamente, que puede generar el corazón, que sea eficiente. Y dentro de esa frecuencia cardíaca máxima está muy relacionado el tiempo de diástole. ¿Sí? El tiempo de diástole se modifica mucho más al tiempo de sístole. ¿Sí? El ciclo cardíaco se contabiliza que dura entre 0,8 segundos, y de esos 0,8, 0,3 es de la sístole y 0,5 es de la diástole. A medida que vos vas aumentando el ritmo cardíaco, el valor de diástole se va haciendo cada vez más chiquito, hasta que llega un momento en el cual ya no es eficiente ese valor de frecuencia cardíaca, entonces alcanza esa frecuencia cardíaca máxima, que no se puede aguantar durante mucho tiempo. ¿Sí? El valor va disminuyendo de manera lineal con la edad, ¿sí? Por el envejecimiento propio del corazón, más o menos a partir de los 30 años. ¿Sí? Y se puede calcular el valor por medio de una prueba física, obviamente llevándolo a valores máximos de esfuerzo físico del sujeto, se puede alcanzar el valor de frecuencia cardíaca máxima. ¿Sí? Si vos no querés alcanzar o mantener o darle a tu alumno un nivel de intensidad tan alto para alcanzar su frecuencia cardíaca máxima, lo que puedes hacer es inferir el valor de frecuencia cardíaca máxima por medio de fórmulas. ¿Sí? Pero en realidad ahí estás calculando lo que sería la frecuencia cardíaca máxima teórica, ¿sí? Porque no estás haciendo en la práctica un aumento de tu frecuencia cardíaca, sino que estás estimándolo por ecuaciones matemáticas, que acá tenemos dos de las más conocidas. ¿Sí? Cualquiera de las dos puede ser útil, ¿sí? No hay ningún problema. ¿Sí? Acá lo único que hay que hacer es reemplazar la edad del sujeto en años. ¿Sí? Hay un montón de fórmulas de estas, pero estas son las dos más conocidas. ¿Sí? Siempre va a haber error en las fórmulas porque el valor de frecuencia cardíaca es dependiente de aspectos biológicos del corazón. Y esto es una ecuación matemática. Entonces, las ciencias exactas y las ciencias naturales, biológicas, no son exactas, ¿sí? O sea, las ciencias biológicas no son exactas, ¿no? Entonces no se puede adecuar exactamente a una fórmula el valor de frecuencia cardíaca máxima, pero tampoco le pifia tanto, ¿sí? El valor de frecuencia cardíaca máxima en atletas obviamente puede ser mayor a este, porque esto es teórico, ¿sí? ¿Estamos? Así que tanto en la competencia como en el laboratorio, un test de laboratorio, puede tener que alcanzar valores más altos de esto sin ningún problema. ¿Está? Bueno, esto es una tabla que seguramente la conocen, lo habrán visto, se utiliza mucho en el área del fitness, de la actividad física asociada a la salud, que es cuantificar el entrenamiento de frecuencia cardíaca máxima en base a la edad y en base a estas zonas. ¿Sí? Estas son 5 zonas muy conocidas. La zona de cardíaca de seguridad, zona de manejo de peso, zona aeróbica, zona de umbral y zona de peligro, o también tienen otros nombres, ahora después seguramente tengo otra filmina que les pone otros nombres, ¿sí? Y los valores porcentuales de esa frecuencia cardíaca máxima. Entonces, entre el 50 y el 60% de esa máxima, estaríamos hablando de que trabajamos en una zona de seguridad. Del 60 al 70, en zona de control de peso, del 70 al 80, zona aeróbica. Tengan en cuenta que estas zonas fueron creadas por una maratonista, Sally Edwards, se llama creo, ¿no? No sé si se murió, norteamericana, y están hechas para los trabajos continuos, no están hechos para los trabajos fraccionados o para los trabajos de fuerza, ¿sí? Está hecho para trabajos continuos, ¿no? Y fíjense que acá lo que pasa es que va bajando porque va relacionado con la edad, ¿sí? Entonces vos a los 40 años, tu zona de control de peso rondaba, por ejemplo, entre los 130
y los 110 latidos. Pero la misma persona cuando llegue a los 60 años, esa misma zona de trabajo va a estar rondando entre los 120, ponele, y los 100. O sea que va bajando el ritmo cardíaco al mismo rango de trabajo. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces se va viendo cómo se va modificando la frecuencia cardíaca máxima en función del trabajo, de entrenamiento, pero les repito, en forma continua, trabajo continuo aeróbico, ¿no? Muy bien. Esto es lo mismo, exactamente igual, pero se lo puse más que nada para que vean que hay distintos nombres de las mismas zonas. Zona muy suave, suave, moderado, intenso y máximo. También lo pueden relacionar con lo que se llama la escala de Borg, la escala de percepción subjetiva del esfuerzo, que acá no la puse, pero de hecho la autora lo que hizo en su momento, en la década del 80, lo que hizo fue comparar la percepción del sujeto al esfuerzo con la frecuencia cardíaca que el sujeto tenía. ¿Sí? Y bueno, y dividió en esta zona. Zona muy suave, suave, actividad suave, muy suave, moderada, intenso y máximo. ¿Sí? Lo que también se suele utilizar mucho en el área del entrenamiento, porque, a ver, si vos calculás porcentajes de la frecuencia cardíaca máxima, quizá vos tenés dos personas de la misma edad, mismo sexo, por la ecuación te saldría la misma frecuencia cardíaca máxima, pero quizá uno está entrenado y el otro no. Y como el corazón es un músculo que es sensible al entrenamiento, o sea que se adapta al entrenamiento reduciendo su frecuencia cardíaca, por más que la frecuencia cardíaca máxima asociada a la fórmula anterior, de frecuencia cardíaca máxima, si vos haces la cuenta, te va a dar que esos dos alumnos, uno entrenado y otro no entrenado, tendrían que trabajar al mismo ritmo, cuando en realidad no tendría que ser así, porque el corazón de uno está más entrenado que el otro. Entonces se utiliza esto que se llama frecuencia cardíaca de reserva. La frecuencia cardíaca de reserva es para individualizar un poquito mejor el ritmo de trabajo cardíaco asociado al nivel de entrenamiento. ¿Sí? Y surge la diferencia entre la frecuencia cardíaca máxima y la de reposo. Es una cuenta. Entonces, frecuencia cardíaca de reserva es la máxima menos la de reposo. ¿No? Le restas. Y es lo que te queda de rango para trabajar. Se lo puede utilizar como rango de intensidad de trabajo. Entonces, ¿cómo se hace? Frecuencia cardíaca de reposo, de reserva, o sea, acá metemos el resultado de esto. ¿Sí? Vamos a agarrar esto, sacamos la cuentita y el valor lo colocamos acá. Lo multiplicamos por el porcentaje al cual queremos entrenar. Si queremos trabajar, por ejemplo, al 70%, acá multiplicamos por 0.7. ¿Sí? Si queremos trabajar al 75%, ponemos 0,75. Y a ese valor le sumamos nuevamente la frecuencia cardíaca de reposo. ¿Vamos? Y ahí nos va a dar el rango de pulsaciones un poquito más específico para trabajar esta intensidad que ustedes ya colocaron. ¿Sí? Algo muy importante a tener en cuenta durante el ejercicio físico es la recuperación de la frecuencia cardíaca, pues es un parámetro directo de la capacidad de la salud cardiovascular. ¿Sí? Entonces, la pendiente de recuperación post-esfuerzo es fundamental y es importante considerarla al primer minuto determinado del trabajo. O sea, empezaste el trabajo, estás trabajando, terminaste el ejercicio, te tomas el pulso. Dejas pasar 45 segundos y te tomas el pulso de nuevo durante 15 segundos. Entonces, tenés que ver la diferencia entre el valor que te dio al finalizar el ejercicio y la diferencia con el valor que te dio al minuto de haberlo terminado. ¿Sí? Y es un gran predictor de las afecciones cardiovasculares. ¿Sí? Por lo menos, se estima que por lo menos tendrías que haber bajado 12 latidos al minuto de haber terminado. Si eso no pasa, bueno, anda llamando al cardiólogo porque algo raro te pasa. ¿Sí? Bueno, entonces el corazón, ante el ejercicio físico, se adapta como cualquier músculo, ¿sí? Aumentando su masa, aumentando su tamaño y aumentando su fuerza. ¿No? Entonces, aumenta el tamaño del corazón y aumenta la fuerza del corazón. ¿Sí? Estamos, el inotropismo se llama eso. La fuerza con que el corazón se contrae se llama inotropismo. Al aumentar la masa del corazón se hipertrofia. ¿Sí? Entonces tenés lo que se suele denominar corazón de atleta. Es un corazón hipertrofiado, que no es la cardiopatía, ¿sí? Porque hay una cardiopatía que es el corazón hipertrofiado. ¿Sí? Pero esta no, esta es una adaptación propia del ejercicio, siempre y cuando tenga una correcta dosificación de trabajo. ¿Estamos? Eso con relación a frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa con el volumen sistólico?
Bueno, ya dijimos que era la cantidad de sangre que el ventrículo izquierdo eyecta en cada sístole. Valor normal, 60-70 mililitros. ¿Sí? ¿Estamos? 60-70 mililitros. Durante el ejercicio se incrementa, pero siempre va a estar limitado por lo que les decía antes, el llenado ventricular. O sea, la capacidad de llenarse para después eyectar. Si no se llena, no puede eyectar. ¿Sí? En sujetos entrenados, de hecho, lo primero que aumenta y lo primero que mejora en el corazón, como consecuencia del ejercicio, sobre todo aeróbico, de resistencia, es el aumento del volumen sistólico. O sea, el corazón se hipertrofia, se hace más grande, sobre todo la cavidad izquierda. ¿Sí? La cavidad derecha mucho no cambia. Bien. En sujetos entrenados, como les puse acá, el valor de volumen sistólico se sigue incrementando en intensidades mayores comparadas al sujeto sedentario. O sea, en el sujeto sedentario, el volumen sistólico es más bajo y depende más de su frecuencia cardíaca. Entonces, por eso un sujeto sedentario, cuando empieza a hacer actividad física, rápidamente le sube las pulsaciones, porque no tiene un volumen sistólico para apoyarse y que no suba tanto la frecuencia cardíaca. En cambio, en el sujeto entrenado, al tener un corazón más grande, tiene mayor volumen, entonces eso genera más cantidad de sangre en cada ciclo cardíaco eyectado, y eso hace que no tenga que subir tanto su frecuencia cardíaca, entonces vos ves que el sujeto está realizando actividad física y no tiene pulsaciones tan altas. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo varía durante el ejercicio? Bueno, acá teníamos el ejemplo. ¿Ven? Entonces tenemos al sujeto sedentario, fíjense, esta es la velocidad en una cinta, ¿ven? Corriendo en una cinta, y esto es la velocidad del sujeto en el ejercicio. ¿No? Entonces fíjense que el sujeto acá, bueno, justo este color no es muy beneficioso, tampoco me sale, vamos a cambiar, a ver acá. Acá el sujeto va subiendo sus pulsaciones, va subiendo, su volumen sistólico, hasta que llega a un punto en el cual, como el corazón es muy chiquitito, empieza a llenarse menos. Entonces, al empezar a llenarse menos, se traba. Entonces llega a un punto en el cual ya el volumen sistólico no aumenta más, y se mantiene. Y fíjense que a intensidades más altas todavía, a intensidades más altas, a partir de acá, ¿sí? El sujeto empieza a bajar su volumen sistólico. ¿Por qué? Porque aumenta tanto su frecuencia que al aumentar encima la frecuencia se llena menos, ¿sí? Porque tiene menos tiempo la diástole. Entonces, lo que tenemos en el sujeto sedentario es que primero aumenta en forma lineal, o sea, a más de esto, aumenta en forma lineal, hasta cierto punto, que es este, ¿sí? Que es individual de cada uno, ¿no? Después se estabiliza y después puede bajar. Ese es el comportamiento normal, digamos, que tendría un sujeto sedentario al trabajo propiamente dicho de aeróbico con relación al volumen sistólico. ¿Sí? Y acá lo que tenemos es sujetos entrenados contra sujetos no entrenados. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces fíjense cómo el sujeto entrenado, el volumen sistólico sube todo el tiempo. ¿Sí? ¿Estamos? En cambio, en el sujeto no entrenado tiende a estabilizarse, a expensas de que vaya subiendo la frecuencia cardíaca. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, a más frecuencia cardíaca no sube mucho el volumen sistólico, ¿no? Que se queda. En cambio, en el deportista, a más frecuencia cardíaca, más volumen sistólico también, ¿sí? Porque se va observando que va aumentando la frecuencia, pero también va aumentando el volumen. O sea que los dos componentes del gasto cardíaco aumentan. ¿Sí? En este caso, solamente aumenta la frecuencia cardíaca, entonces está más limitado el sujeto sedentario para hacer ejercicio, ¿sí? Sobre todo ejercicio de resistencia. Acá pasa algo parecido, esto ya lo habíamos visto con valor de gasto cardíaco con relación a la posición corporal. De pie es donde menos volumen sistólico tenés, ¿por qué? Porque el volumen sistólico se nutre de la cantidad de sangre que le llega, del llenado, y eso está relacionado con las venas, con el retorno venoso. Entonces, al estar de pie, la fuerza de la gravedad le genera más resistencia a la sangre para volver, entonces le cuesta más. Entonces el volumen sistólico es más bajo. Cuando te acostás, eso disminuye, o sea, se ve favorecido el retorno venoso. Entonces, sube el volumen sistólico. ¿Sí? Parecido sucede en la natación.
la natación se beneficia mucho más por la presión del agua que ejerce sobre los miembros inferiores y sobre el cuerpo, entonces se ve favorecido el retorno venoso. Haciendo jogging sube y corriendo obviamente sube más por la contracción muscular que habíamos hablado de los miembros inferiores. ¿Sí? ¿Qué elementos forman el volumen sistólico? Bueno, acá podemos dividirlo en dos. Una que es que se llene el ventrículo y otra que se vacíe el ventrículo. ¿Sí? Yo, para vaciar el ventrículo, primero lo tengo que llenar. ¿Sí? Yo no puedo vaciar de sangre el corazón si primero el corazón no se llenó de sangre. Entonces, necesito una diástole para después poder hacer una correcta sístole. ¿Sí? Y va a depender de esta diástole que tenga un correcto volumen de sístole. ¿Bien? En el llenado, yo tengo dos elementos que lo condicionan. Uno que es el retorno venoso, que ya lo vimos, y otro que es la distensibilidad ventricular. ¿Ah? Y en el vaciado también tengo dos elementos. La contractibilidad del ventrículo y la presión aórtica. ¿Estamos? Entonces, esos son los elementos principales que hay que tener en cuenta. Para el retorno venoso, 4 elementos, que ya las hemos hablado. La contracción muscular, sobre todo en miembros inferiores, la descarga simpática, o sea, la activación simpática para que regrese más sangre, la ventilación, el ciclo de ventilación, ustedes ya cursaron anatomía, saben que el diafragma torácico lo que hace es descender y ascender, descender y ascender. Y eso hace como un efecto de bomba que favorece el retorno venoso hacia arriba, porque acuérdense que el corazón está por encima del diafragma. Y la diferencia de presión, ¿sí? Nosotros en los miembros inferiores tenemos una presión diferente, negativa, con relación a la presión que tenemos en la aurícula derecha, que es de 0. Entonces, como que la aurícula funciona como una bomba de succión. ¿Sí? Bueno, y este retorno venoso, cuando está incrementado, favorece, como vimos antes, el principio de Bainbridge, o sea, la estimulación. Y eso estimula el cronotropismo, o sea, el aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Eso ya lo vimos antes. Después, con relación a la distensibilidad ventricular, ¿sí? Nosotros tenemos que al regresar más sangre, yo tengo que tener un ventrículo que lo pueda aceptar. Entonces, como todo músculo, tiene que tener la propiedad de extensibilidad, se tiene que poder distender, es separarse, abrirse para que pueda entrar toda esa cantidad de sangre. Si eso no sucede, esta cantidad de sangre que ingresa no tiene dónde ingresar. Entonces empiezan a formar edemas, empiezan a formar alteraciones en la circulación venosa, lo cual se puede dar, por ejemplo, por una patología restrictiva del corazón, ¿no? Que es una cardiopatía restrictiva. ¿Sí? O sea, el corazón es poco flexible, entonces no puede estirarse lo suficiente como para que ingrese la cantidad de sangre, ¿sí? Lo cual obviamente trae varias consecuencias. Y una vez que yo hice ingresar esa sangre, lo que tengo que hacer es ya pasarme a vaciar ese corazón. Entonces, para eso necesito que el corazón se contraiga. Para contraerse el corazón necesito, ¿qué cosa? La activación simpática, la fuerza del corazón y el movimiento concéntrico, digamos, el estiramiento concéntrico. Esto sería excéntrico, si lo vamos a hacer con relación al tipo de contracción. Esto sería un trabajo excéntrico y esto sería un trabajo concéntrico. ¿Sí? Entonces, tiene que haber una relación entre esta distensibilidad y esta contractibilidad, ¿sí? Porque yo no puedo llenar de sangre tanto al ventrículo que después no tenga fuerza para empujar. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre los dos. Y ese equilibrio está estudiado por estos dos investigadores, Frank y Starling, que descubrieron que hay una relación, que se le denominó ley de Frank-Starling, entre cuánto se está estirando el ventrículo y la fuerza que tiene que hacer ese ventrículo. ¿Sí? Entonces hay una relación lineal entre la distensibilidad y la contractibilidad ventricular. ¿Sí? Que eso genera una estimulación sobre la fuerza de contracción, que es el inotropismo. ¿Se entiende? No es complicado. Igual lo tienen todo en el libro, pero bueno. Se llama inotropismo. Vamos a ver. El inotropismo, fuerza de contracción del ventrículo. ¿De qué depende? Del llenado, ¿no? De lo que sería la precarga. O sea, depende de cuánto se está llenando, el grado de esfuerzo que tiene que hacer.
Es como si ustedes tienen que levantar pesas. ¿Cuánta fuerza tenés que hacer para levantar la barra? Y va a depender de cuántos kilos le ponga la barra. Bueno, acá es lo mismo. ¿Cuánta fuerza tiene que hacer el ventrículo para eyectar sangre? Y va a depender de cuánta sangre entre en el ventrículo. Bueno, es lo mismo. Eso se llama ley de Frank-Starr. Y después, cuando el ventrículo se empieza a contraer, lo que tiene que vencer son las presiones sistémicas, o sea, la presión de todo el árbol vascular, que está representado por lo que se llama la presión aórtica. Y en definitiva lo que hace es tratar de contrarrestar lo que sería la resistencia vascular de todos los vasos sanguíneos, periférica porque es por fuera del corazón. ¿Sí? A mayor resistencia, menor vaciado. ¿Sí? ¿Vamos? O sea, cuanta más resistencia tenga el corazón para sacar su sangre, menos sangre va a poder sacar, porque tiene más resistencia. ¿Sí? Muy bien. Y esta resistencia está relacionada, por ejemplo, con las placas de ateroma, con el colesterol, con la aterosclerosis. Bien, muy bien. Esto es relacionado con qué elementos forman el volumen sistólico. ¿Cómo se modifica en el ejercicio? Bueno, fíjense, acá tenemos una comparación antes y después, ¿no? Fíjense, esta es la misma gráfica de la anterior, ¿no? Acá lo que tenemos es un sujeto sedentario, sube, 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 se estanca y empieza a bajar. Sin embargo, el mismo sujeto, después de un proceso de entrenamiento, sube, 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 sube y sigue subiendo. Entonces se encuentra esta diferencia de uno con relación al otro. Todo esto es lo que ganó el sujeto como adaptación al ejercicio, ¿no? Y va a necesitar una menor cantidad de pulsaciones, por eso va a encontrar una bradicardia sinusal en reposo y en ejercicio submáximo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a borrar esto. Bueno, y acá lo tenemos en números. ¿Sí? Muy fácil esto. Entonces, mira, hombre no entrenado, mujer no entrenada. Frecuencia cardíaca 72, mililitros eyectados 70, te da un gasto cardíaco de 5. ¿Sí? Este mismo sujeto entrenado, fíjense lo que sucede. Bajan las pulsaciones, pero sube el volumen sistólico. El volumen de eyección sistólica sube. Y mantiene la cantidad de litros. ¿Sí? O sea, el mismo trabajo, el mismo beneficio, pero con menor gasto de contracción muscular. O sea, bajan las pulsaciones. Lo mismo sucede con las mujeres. Fíjense que con las mujeres pasa lo mismo. Tienen un poquito más de pulsaciones porque tiene menos débito, ¿no? Perdón, porque tiene menos volumen y tiene menos débito, como habíamos hablado, un 10%. Bueno, y acá lo que tenemos es menor rango de pulsaciones, mayor volumen sistólico para mantener el mismo gasto. ¿Bien? ¿Vamos? ¿Se entiende? Bueno, entonces, fíjense cómo se va reduciendo la frecuencia cardíaca a expensas de ir subiendo esto para mantener el mismo gasto. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede en ejercicio máximo? O sea, el tope, ¿no? Fíjense, muchas más pulsaciones, en sujeto no entrenado estamos hablando, ¿no? Gasto, débito, volumen sistólico para mantener un determinado valor de débito cardíaco. Ese mismo sujeto entrenado, fíjense, late menos el corazón para soportar un determinado ritmo de trabajo, aumenta mucho más su volumen sistólico y fíjense cómo cambió el débito cardíaco. ¿Eh? Tiene mucha más capacidad para llevar adelante el trabajo físico, por lo menos desde el punto de vista cardiovascular. Y en el caso de las niñas, lo mismo, mujer no entrenada, mujer entrenada. 200, 90, 18. ¿Sí? Con el ejercicio, baja esto, sube esto y sube el débito. ¿Sí? ¿Vamos? Muy bien. Igual, de todas maneras, el débito del varón sigue siendo mayor al débito de la mujer. ¿Está bien? Pero teniendo en cuenta los dos entrenados, porque si tomamos en cuenta un hombre no entrenado con una mujer entrenada, la mujer tiene más. ¿Sí? ¿Vamos? O sea que comparando, mismo nivel de condición física. Bueno, resumen.
El ejercicio físico le brinda al corazón, ¿qué cosa? Aumento de la capacidad de trabajo en ejercicio máximo y submáximo. Aumento del tamaño del ventrículo izquierdo con disminución de la frecuencia cardíaca de reposo y en el ejercicio. Capacidad de mantener los valores elevados de ritmo cardiovascular durante más tiempo. ¿Sí? Mayor rapidez en la recuperación, o sea, se recupera más rápido, le bajan más rápido las pulsaciones. Incremento del volumen sistólico. Mayor capacidad de contractibilidad cardíaca, potenciando al corazón. Y en trabajos máximos incremento en sujetos entrenados. ¿Sí? ¿Vamos? Así que bueno, esto es un resumen general de todo lo que hemos venido hablando. ¿Sí? Acá tienen la bibliografía. Vamos a utilizar principalmente este. A esto no le den bolilla. Esto de acá no le den bolilla. Vamos a usar este principalmente. Igual para hacer la charla esta también usamos este. Pero vamos a darle a este. ¿Sí? ¿Estamos? Es más fácil de comprender. ¿Vamos? Bueno, gente, hasta acá la clase de hoy. Ni nada más. No, ni nada más. Hasta acá la clase de hoy. Así que bueno, cualquier duda, consulta, inquietud, me avisan, me escriben y si puedo, se las explico. ¿Vamos? Les mando un abrazo y nos vemos la próxima clase. Bye, bye.